Y habíamos adelantado aquí en CNN Redacción que Israel está haciendo planes para una posible y nueva gran ofensiva terrestre en Gaza que implicaría enviar miles de tropas al combate para ocupar grandes extensiones del enclave y presionar a Hamas para que entregue a los rehenes, por supuesto. Mientras, según el Ministerio de Salud, en Gaza han muerto 50.000 palestinos desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas, y tan solo en las últimas 24 horas fallecieron 41 personas. Va a ser José Levi, nuestro corresponsal internacional en jefe desde Jerusalén, que nos da mayores detalles de esta situación tan delicada. José, bienvenido. Hola Nacho, buenas tardes. Realmente el gobierno israelí parece totalmente decidido a emplear todas las presiones que puede para intentar llevar a que Hamas al final tenga que liberar a los 59 rehenes que todavía están en el interior de Gaza. Entre ellos, piensan los israelíes, 24 estarían con vida. Entonces, uno de los métodos más fuertes de presión es el decir que una de las posibilidades centrales que están ahora estudiando sería el entrar de forma masiva con 5 divisiones de combate, que estamos hablando de serían unos 50.000 soldados al interior de Gaza, y hacerse con amplias zonas de esta franja de tierra. Y si en el pasado hemos visto en los meses anteriores que las tropas israelíes han entrado y salido de determinadas áreas una vez que consideraba que ahí ya no estaban las milicias de Hamas, que habían sido derrotadas, al ver que estas milicias regresan a estas zonas, entonces ahora lo que dice el ejército israelí es que está planteándose el entrar en determinadas áreas y simplemente no irse de ellas. Entonces todo esto crea ahora una presión a Hamas. Es de señalar que también ahora el Gabinete de Seguridad israelí decidió el abordar un plan para lo que sería apoyar la considerada visión del presidente estadounidense Donald Trump, quien habla de sacar a la población palestina de Gaza para que se pueda reconstruir esta zona y transformarla en una riviera de turismo. Y entonces en el gabinete israelí decidieron el preparar, dicen, todo lo que puede ser necesario para aquellos palestinos que de forma voluntaria afirman quieran abandonar esta franja de tierra, que puedan hacerlo. Todo esto cuando vemos que las cifras de muertes anunciadas por el Ministerio de Salud palestino, que depende de Hamas, ya serían en este año y medio de combates ya superior a las 50.000 muertes. Es de señalar que en Hamas aseguran que muchos serían civiles, mujeres, niños. En Israel afirman que no detalla Hamas cuáles serían civiles, cuáles serían milicianos. También culpan a esta organización de emplear a escudos humanos y hacer que cualquier ataque israelí contra ellos lleve a víctimas civiles. Ahora, por ejemplo, se tiene conocimiento, según dicen en distintas organizaciones palestinas, de periodistas, que 2 periodistas palestinos habrían perdido la vida. Y otro tema más es que lo que dicen en Israel es que Hamas estaría él también incorporando muertes de fallecidos por temas no de violencia, muertes naturales, en las cifras totales de muertos. Y todo esto cuando vemos que también continúa la violencia en el interior de Israel. Vemos que en las pasadas horas hubo un ataque en la zona norte de Israel, en el cual un israelí de 85 años perdió la vida, hubo otro que resultó herido, pero en cualquier caso vemos que también dentro de Israel continúa la violencia. Nacho.
Claro, claro. Y ahí mencionabas, José, a Israel en el medio de este conflicto. Estamos viendo importantes diferencias dentro de la política del país. ¿Qué podemos contar al respecto? Sí, sí, realmente, y lo estamos viendo en manifestaciones masivas que se han reanudado, ya sea en Tel Aviv, ya sea aquí en Jerusalén. Vemos que miles y miles de personas salen para manifestarse en contra del gobierno, en contra del primer ministro Benjamin Netanyahu. Aseguran que es totalmente intolerable que cuando el país está en 7 frentes de lucha, que cuando todavía hay 59 rehenes dentro de Gaza, Benjamin Netanyahu, a pesar de sus promesas anteriores de no llevar a temas polémicos que pueden dividir al país en un momento de guerra, ahora ha vuelto a reanudar lo que serían temas que dividen a la sociedad israelí, como son determinadas dimisiones de personas centrales dentro de los estamentos del poder, como puede ser la fiscal general del Estado, Gali Baharav Miara, también el jefe de los servicios de inteligencia interna de Israel. Y todo esto son temas altamente polémicos. También inclusive se habla en el gobierno de Netanyahu de reanudar la revolución judicial que llevó antes de esta guerra a importantísimas manifestaciones en contra de Netanyahu. Y eso sí, frente a las críticas de las que es objeto, lo que asegura Netanyahu es que no son ciertas las acusaciones de que la democracia israelí esté en peligro, y según él tampoco existe el peligro, que se afirma también en estas manifestaciones, de que se pueda llegar inclusive a una guerra civil dentro de Israel. Nacho. José, por supuesto vamos a seguir de cerca teniendo en cuenta la complejidad, ¿no?, de estos asuntos que bien nos traes aquí a la pantalla internacional de CNN en español. José Levi, nuestro corresponsal internacional en jefe desde Jerusalén precisamente, muchísimas gracias. Más de 50.000 palestinos habrían muerto en Gaza desde el inicio de la guerra de Israel contra Hamás, según reportó el Ministerio de Salud en el enclave. Según el organismo, tan solo en las últimas 24 horas se han reportado 41 nuevos decesos. Esto luego de la reanudación de los ataques israelíes hace una semana, con la promesa del ministro de Defensa israelí de que Hamás pagará el precio completo si no devuelven los rehenes y siguen gobernando en Gaza. Saludamos en Jerusalén a nuestro corresponsal internacional, José Levi, quien nos tiene más detalles de los ataques. José, muy buenos días. ¿Y cómo inicia la semana en esta región? Nos encontramos en una situación en la cual hay informes de que quizás se pueden lograr avances para reanudar ese alto el fuego que durante casi 2 meses había estado entre Israel y Hamás. Un alto el fuego que podría permitir la liberación sucesiva de más rehenes israelíes de los que se encuentran en el interior de Gaza. Pero por ahora vemos que lo que ocurre es que está una violencia que continúa. Vemos que también están las distintas versiones sobre qué es lo que lleva a las muertes en el interior de Gaza. Por ejemplo, en las pasadas horas Israel afirma que habría atacado una habitación, una parte de un hospital, el más importante del sur de Gaza, el de Nasser, porque ahí se encontraba un líder central de Hamás. Vemos que también en esta organización se asegura que en el lugar perdió la vida Ismail Barhum, un líder fundamental del ala política de esta organización. Entonces vemos que en Hamás aseguran que es intolerable que se ataque un hospital. Asegura Israel que si es utilizado como base de Hamás, entonces sí que pueden atacar en esa zona según el derecho internacional. También cuando habla
en Hamas, su Ministerio de Salud en Gaza, de que hasta ahora hubo más de 50.000 muertes. Aseguran los israelíes que, como en este hospital, el problema es que Hamas utiliza a la población civil como escudos humanos y cuando atacan en Israel a Hamas, a veces también puede haber víctimas inocentes. También otro aspecto es que aseguran en Israel que las cifras que da Hamas no diferencian entre quienes son militantes y quienes son civiles, y también aseguran en Israel que no tendrían credibilidad estas cifras porque Hamas, según ellos, también incluiría a, por ejemplo, fallecidos por motivos naturales que no tienen que ver con la guerra en las cifras generales. Pero vemos que la ofensiva militar israelí se intensifica. También en las pasadas horas hubo un ataque que califican en la policía israelí habría sido de terrorista en el norte del país. Un palestino habría abierto fuego después de arrollar a varias personas en un cruce de carreteras, y todo esto cuando es de señalar que existe también otro frente activo, no solamente entre Israel y en el Líbano con Hezbollah este fin de semana, sino también que continúan los ataques de las milicias proiraníes hutíes contra el interior de Israel. Casi a diario hay proyectiles lanzados desde el Yemen contra el interior de Israel, que son interceptados, pero que representan una amenaza. De su parte, el ejército de Estados Unidos, en este caso, está también atacando casi a diario objetivos de los hutíes en el interior del Yemen.